las 10:47 de la noche abrimos mesa de debate en esta noche de miércoles, en este 7 de agosto, en la que saludamos a Jacobo Moreira. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también Manuel Fernández Blanco. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Está también con nosotros Yasmina Shauki. Yasmina, muy buenas noches. Buenas noches. Y Martiño Noriega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas. Bueno, venimos a hablar de comida, una cosa bien agradable. Vamos a cambiar un poquito de tono porque primero fue el Fondo Monetario Internacional, luego el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, a través de su blog, y hoy ha sido la propia Comisión Europea quien a través de un portavoz se han sumado a esa especie de coro de quienes dicen que deberíamos bajarnos los sueldos aquí en España como receta para crear empleo. Estas imágenes que estamos viendo son del blog personal de Olli Rehn, el vicepresidente de la Comisión, que aquí fue donde ayer, citando a Dylan, luego hablaremos también de eso, decía literalmente que el impulso a la reforma, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, se debe mantener. Los agentes sociales, dice, tienen tradicionalmente un papel importante en Europa y superar la dualidad entre contratos fijos y temporales y dar a los jóvenes más oportunidades son las tareas y responsabilidades de todos los actores implicados. El FMI proporcionó recientemente una simulación de un pacto social entre empresarios y sindicatos para una devaluación interna, es decir, el aumento del empleo a cambio de que los sindicatos acepten una significativa moderación salarial. Este aumento del empleo y una menor inflación impulsaría el crecimiento del consumo en el segundo año. En esta simulación, el desempleo caería entre un 6 y un 7% en los próximos 3 años comparado con la senda actual. Esto es lo que dice Olli Rehn en su blog. Hoy ha dicho la portavoz de la Comisión, Chantal Hughes, que esto es una opinión personal, pero que concuerda un poco con el espíritu de la propia Comisión. Y a mí me gustaría saber vosotros cómo lo veis. ¿Esto es la receta del éxito, Manuel, o de nuevo una idea que deberíamos aparcar? Vamos a ver. Primero el FMI lanza el primer globo, el primer señuelo, y a continuación Olli Rehn y la Comisión Europea le secundan. Ha tenido un primer efecto que es paradójico, que ha sido unificar por primera vez a todo el mundo, al menos en España, ¿no? Es decir, la COE se ha mostrado claramente en contra, no digamos los sindicatos, el propio gobierno. Rajoy creo que le ha dicho que mejor que cuando hable de Europa en su conjunto y no particularice en España. Es decir, que ha logrado una unificación sorprendente. De todas formas, me parece que lo más importante de este tipo de declaraciones es que siempre apelan al miedo. Se pretende naturalizar el miedo. E incluso hay una acusación velada de irresponsabilidad si no se siguen esos mandatos. Si es que se dice, de hecho, hay una parte en la que dice, bueno, literalmente que quien no acepte esto, quien decida no aceptar estos supuestos, cargaría sobre sus hombros con una enorme responsabilidad nacional por los costes sociales y humanos. Bien, esto es lo repetido. También se utiliza siempre que hay que justificar recortes, etcétera, ¿no? Parece que todos seríamos unos grandes irresponsables, seríamos responsables a su vez del paro juvenil, de no salir de la crisis, de no crear empleo, etcétera. Entonces, como esto parece un despropósito bastante grande, yo tiendo a pensar que no puede ser un despropósito tan grande. Me parece que es una política claramente orientada, una política que quiere cambiar la configuración de las relaciones laborales, económicas, y de algún modo marcar un antes y un después en la situación económica, ya no actual y de crisis, sino por venir. ¿Qué es lo que a mí me parece que esto pone sobre todo de relieve? Que en principio parece que la hegemonía económica o las decisiones económicas le corresponden a un conjunto de burócratas. Es decir, lo que pone en evidencia esto es que realmente los representantes políticos no cuentan demasiado, los auténticos poderes económicos parecen acéfalos, disfrazados, anónimos, detrás de los supuestos mercados, etc. Y a lo que asistimos es a un gobierno de los burócratas. Es decir, parece que un conjunto de oficinistas cualificados van a decidir cómo se va a vivir en el mundo
a partir de sus designios absolutamente supuestamente científicos sobre la economía. Luego vamos a buscar también lo que los empresarios y los economistas dicen de esto, si efectivamente ellos creen que produciría, digamos, toda esta cadena positiva que ve Olli Rehn y que ve el Fondo Monetario Internacional. Jacobo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que centrar las cosas en la situación en la que están. Esto es un comentario personal en su blog. Las recomendaciones oficiales de la Comisión Europea no contemplan en ningún momento ese tipo de medidas. Y hay que tener también en cuenta que España no está bajo un programa de rescate. El gran miedo que había hace más de un año de que España iba a ser rescatada, se ha visto que no ha sido rescatada. Y yo creo que el Gobierno ha tenido su propio programa de medidas que se han venido adoptando desde el primer Consejo de Ministros que presidió Mariano Rajoy. Son medidas muy duras que ya se han comentado en los distintos ámbitos que he ido tocando, en el ámbito financiero, en el ámbito laboral, con la reforma laboral. Y yo creo que, bueno, hay que respetar lo que diga el señor Olli Rehn, pero yo creo que el Gobierno va a seguir con su paquete, con su programa electoral en cuanto a las medidas de ajuste, pero yo creo que más ajustes ya no va a haber. Yo creo que ya se ha dejado bien claro, ya hubo varios intentos desde la Comisión Europea ya de sondear para subir el IVA otra vez, y el Gobierno lo ha desmentido, y yo creo que en ese sentido el Gobierno tiene una hoja de ruta bastante clara, y no se va a producir. Esto es más allá de un comentario de Olli Rehn. Y en todo caso, lo que sí es cierto es que la población no podría asumir ahora mismo. El Fondo Monetario Internacional no es un comentario personal, es una recomendación. No, el fondo no, pero bueno, me preocupa un poco más. Bueno, también de parte del Fondo Monetario, de alguna otra institución, se ha venido reconociendo que las medidas que se han adoptado desde el Gobierno de España van por el buen camino, ¿no? Yo creo que poco a poco se va vislumbrando un pequeño cambio de tendencia y yo creo que hay que ser optimista. Por otra parte, yo creo que España no está ahora mismo como para que le puedan bajar un 10% del salario a sus ciudadanos. Yo creo que se ha sufrido bastante, se está sufriendo mucho. La renta disponible de los ciudadanos ya es muy poca, la que tienen ahora mismo cada mes, porque tienen con las entre hipotecas y gastos fijos, pues la renta disponible es muy baja y ahora mismo si hubiera que asumir una baja de salarios, eso sería terrible. Por tanto, yo creo que hay que sembrar un poco de tranquilidad. El Gobierno no ha dicho nada sobre esto e incluso la Comisión Europea tampoco ha dicho nada con respecto a este comentario personal de Olli Rehn. Pero insisto, España no, desde mi punto de vista, no podría asumir ahora mismo una medida de este calado. Yasmina. Bueno, yo me quedaría un poco con lo que comentaba Jacobo al final, ¿no? Que es el poder adquisitivo que le queda a los ciudadanos, ¿no? He estado haciendo unas pequeñas pesquisas y según las estadísticas del Eurostat, España el salario medio está entre 763 euros al mes por ciudadano, ¿no? Es el salario mínimo. Interprofesional. El más bajo sería, por ejemplo, el de otro país de la Unión Europea, que es Rumanía, que está en 157 euros. Bulgaria ascendería a 158, un euro más, frente al salario mínimo más elevado de la Unión Europea ahora mismo, que es el de Luxemburgo, que está aproximadamente en 1.800 euros. Bien, suponiendo que, tomando como punto de partida los 763 euros que sería de sueldo mínimo interprofesional de los españoles, le reducimos un 10%, como pretende o nos recomienda que hagamos el FMI y Olli Rehn, y a ello le añadimos, pues bueno, la subida de la luz del 31%, los problemas, bueno, con afrontar las hipotecas, por ejemplo, probables que tengan, la subida de los impuestos, que hemos tenido una subida de 30 impuestos en los últimos 2 años en total, etcétera, etcétera, el poder adquisitivo de los ciudadanos sería nulo y por lo tanto no podrían consumir, que parece ser la mayor preocupación que tienen ahora mismo tanto el FMI como Olli Rehn, volviendo otra vez a incidir en uno de los problemas básicos de la economía. Es decir, los economistas siempre han basado el progreso, el desarrollo económico de España y en general de la Unión Europea en la compra de vivienda, el potencial del sector de la construcción y el consumo, y eso ha demostrado que ha sido un fracaso absoluto. Con lo cual, a mí, tanto una institución que ha fallado estrepitosamente en muchísimos de sus apreciaciones, estudios y recomendaciones, como Olli Rehn, que es un tecnócrata muy respetable, pero que además es finlandés y por lo tanto de Europa del Norte, con un nivel de vida y un poder adquisitivo que ya quisiéramos aquí en España, podemos tomarlo como una referencia, quizás como potencial estudio, pero realmente ni la situación del país ni la situación de los ciudadanos permite siquiera barajar la posibilidad de que se reduzca el salario un 10% en las actuales circunstancias y con las cifras que hemos puesto sobre la mesa, que están, bueno, a disponibilidad de todos por el Eurostat, etcétera, etcétera, ¿no? Martiño.
Sí, estaba pensando que igual que hai produtos financeiros tóxicos, tamén hai blogs tóxicos, non? A min gustaríame pensar que a cuestión é un problema de blog tóxico, pero non é iso, non? Eu discrepo con Jacobo, detrás hai un movimento encadenado, estou con Blanco, que empeza no FMI, que sigue el e que xa incluso na Comisión Europea, bueno, fanse eco desa posición, non? E non é inocente, nin espontáneo, é coordinado, non? Eu non teño ningunha dúbida, abrindo comillas e retrancaón, de que as medidas que están a propor coa reducción de salario rematarían co desemprego, porque claramente na escravitude non existe desemprego. E en estes momentos o que se está a xogar, e un pouco enlazando co que decía Blanco, é unha cuestión básica, non? É dicir, que relaciones sociolaborais queremos, que tipo de sociedade queremos, que modelo imos a proxectar no futuro, non? Imos a demandar un traballo digno que nos permita vivir con dignidade, que nos permita incluso disfrutar nunha sociedade de servizos públicos, o propio traballo non nos vai nin a garantizar que podamos subsistir con dignidade, non? Eu creo que estamos en ese momento, estamos en estes momentos en ese debate, e esa é unha situación que se está dando, non? E non é unha situación inocente, porque aquí se comentou o que está acontecendo, pero isto non se alonxa moito do que aconteceu na década dos 90 cos plans de axuste do FMI no espazo latinoamericano, e cas recomendacións, e ca situación, e incluso co círculo vicioso que se foi establecendo, e que deu lugar no seu momento incluso a un forte movimento contestatario ou antiglobalización, non? É dicir, non está sendo diferente, o que pasa que é outra década, outro momento, pero sí que dá a sensación que forma parte, bueno, pois de un vieiro neoliberal que entende que o mundo que coñecimos en canto a relacións sociolaborais, de servizos públicos e o modelo social non é válido en estes momentos, e que a saída a unha crise sistémica pasa por xerar espazos de negocio onde non sabía e por deteriorar a calidade de vida dunha ampla maioría social. E isto é así, e sin un tipo de control democrático moitas veces e cunha perda absoluta de soberanía, porque non estamos rescatados. Bueno, aí discrepo, xa non vou entrar na cuestión bancaria, nin na cuestión de isto que se está a repetir sistemáticamente, de que aquí nos salvamos polas medidas adoptadas do rescate. Bueno, hai que ver os fondos que se invertiron na banca, hai que ver incluso o retorno dos fondos que non existe, e a situación que estamos a vivir absolutamente grave en estes momentos, non? Entón, polo tanto, eu creo que hai que tomalo en consideración o que pasou, e hai que contestar claramente que por aquí non vamos. Vamos a ver qué es lo que contestan también los ciudadanos. Hoy hemos querido preguntar a empresarios, hemos querido preguntar también a economistas si efectivamente creen que una medida como esta, una bajada salarial, además del resto de medidas que se proponen por parte del Fondo Monetario Internacional, tendrían este efecto. Pero evidentemente también queremos saber qué es lo que piensan los ciudadanos. ¿Estarían dispuestos a bajarse el salario un 10%? Lo hemos preguntado en la calle y esto es lo que nos han dicho. La medida planteada por el FMI, apoyada por el vicepresidente de la Comisión Europea, no encuentra apenas apoyos entre los sectores implicados, ni siquiera en el que supuestamente se vería más beneficiado. Yo diría que no. Con un nivel de paro como el que tenemos en este momento, si las personas activas que están trabajando tienen menos ingresos, que ya a su vez seguramente están detrayendo parte de sus ingresos para mantener algún familiar o el entorno familiar, pues está claro que el consumo bajará. Si no hay consumo interno en España, realmente lo pasaremos mal económicamente. Una opinión que comparten los expertos. La renta disponible bajaría más, el consumo bajaría más, la mora hipotecaria subiría y todo eso repercutiría en nuestro crecimiento futuro. Sería demoledora para la economía española en este momento. En la calle, los trabajadores, en su mayoría, se oponen a esta reducción de sus nóminas. Más. Si nos lo rebajan más, ya no sé qué vamos a hacer de nuestras vidas. Si ya el sueldo que tenemos ahora ya no llega para nada, pues imagínate si lo bajan, ¿no? Pues me parece mal. Mal. Lo que tenían que hacer era rebajar devaluar la moneda, el euro, en vez de tocar el salario de los trabajadores. Me parece bien, ¿por qué no? Sí, está bien. Creo que es la mejor forma que hay ahora para que todo pueda levantarse poco a poco. No me va a parecer mal. Soy trabajadora. A esto hay que unir las necesidades reales de las empresas en cuanto al capital humano. Hay una cosa que está clara, la empresa no va a contratar empleados si realmente no los necesita. Las plantillas que dan la gente realmente productiva en la economía española, y creo que los incentivos deberían ir por otro lado para generar empleo. ¿Y los trabajadores estarían dispuestos a sacrificar sus nóminas para dar cabida a los parados en el mercado laboral? Que hay que ayudar entre todos, pero que no siempre nos toca los mismos, porque los sacrificios ya los estamos haciendo siempre los mismos. No todo el mundo se aprieta el cinturón,
unos cuantos, los de siempre, los de abajo. Esto es España. Si hacen eso, seguramente los empresarios contratarían a más, o sea, contratos de 8 horas, pero trabajarías 10 horas con un 10% de salario menos, o sea, en España eso es inviable. Un 10% tampoco supone tanto en un sueldo. Bueno, depende del sueldo, ¿no? Depende del sueldo, evidentemente, pero tampoco supone tanto. Es decir, si con un 10% yo consigo que otra persona pueda trabajar, sí, yo no tengo ningún problema. Va a ser trabajo temporal, eso no me gusta. No creo que arreglen nada, no creo que sea para eso. Este recorte salarial conllevaría la obligatoriedad de las empresas de incrementar sus plantillas. Pues esto es lo que dicen los ciudadanos, lo que dicen también economistas y empresarios, y nosotros hemos querido pulsar también, y enseguida volvemos con vuestras reacciones, también la opinión, en este caso, del secretario xeral de Comisiones Obreras en Galicia. Está con nosotros al otro lado del teléfono Xosé Manuel Sánchez Aguión. Señor Sánchez Aguión, ¿qué tal? Boas noites. Hola, boas noites. Bueno, acabamos de preguntarlle a un cidadán, preguntado por se podería baixar o salario un 10%, dicía, máis todavía. Vostede, con que cara queda cando chegan en primeiro lugar esas recomendacións do Fondo Monetario Internacional e despois sabemos que o vicepresidente económico da Comisión Europea está de acordo? Así é, eu concordo con este último intervinte en que efectivamente máis é que os salarios xa levan baixando en España nos últimos anos, dende o comenzo da crise de maneira moi sustancial. Unha rebaixa de salarios que nos coloca agora mesmo no nivel salarial do ano 2008, se descontamos a inflación e se temos en conta ademais que efectivamente se decía tamén na tertulia que teñen subidos impostos, que a cesta da compra nos produtos básicos está aumentando, etcétera, etcétera. Se está depauperando o poder adquisitivo, a capacidade de compra dos salarios, a máis de minorar de maneira sustancial. Por lo tanto, bueno, un nega maior, que non só non hai que rebaixar, é que xa se levan rebaixando, porque España quixo actuar sobre a devaluación salarial e das condicións de traballo para facer máis competitivos. A experiencia e o tempo nos está dicindo que ese paquete de medidas xunto ca reforma laboral o que ten provocado é máis paro, máis precariedade e desde logo menos salarios para a clase traballadora deste país. Absolutamente infumable. Primeiro, concordo tamén o que se decía por aí, quen é o Fondo Monetario Internacional, que autoridade moral, que autoridade política, que autoridade técnica ten para facer recomendacións deste tipo, se se equivoca cada vez que fala. Eso sí, sempre se equivoca nunha determinada dirección, non? Isto cheira a ideoloxía pura e dura, isto non é economía, isto que se pretende, como tamén decía algún contertulio, é acabar co modelo social, aproveitar a coyuntura para introducir elementos, medidas, cambios no mundo de las relacións laborais e no modelo social que temos tanto en España como en Europa, e por eso se anuncian este tipo de medidas, este tipo de políticas, que o único que van a fazer é provocar, de levarse adiante, espero que non sexa así, máis sufrimento á maioría social deste país, que xa leva aguantada e soportada toda a carga da crisis e todo o peso da crisis nestes últimos anos. Pero, sen embargo, dicíamos tamén antes, o que sí conseguiu, tanto o LIREN como o propio Fondo Monetario Internacional é un consenso, aínda que se xa en contra. O propio goberno, o partido no goberno, os partidos da oposición, os sindicatos e mesmo a patronal din que, dende logo, este non é o momento de realizar unha baixada salarial do 10%. Non sei se vostede teme que se isto, como dicía antes algún dos nosos invitados, en realidad un globo sonda, poida convertirse, de algún xeito, pois nunha nova medida de contención salarial. Podría convertirse en nova medida ou podría intentar dulcificar e justificar as que xa se están aplicando neste momento. A reforma laboral o que ten conseguido efectivamente devaluar as condicións de traballo, devaluar os salarios e, por lo tanto, unha merma na capacidade e no poder adquisitivo dos traballadores e das traballadoras e, sobre todo, unha pérdida de dereitos e de capacidade para poder impoñer os seus dereitos. Recordemos que a reforma laboral conleva a desaparición da negociación colectiva e o que persigue a individualización das relacións laborais e se está producindo un acercamento do salario medio deste país ao salario mínimo interprofesional, que, por certo, decía unha contertulia que o salario mínimo era de 700 euros. O salario mínimo en España é de 645 euros en estes momentos, non? É certo que é un salario de referencia que afecta a moi poucos sectores, pero cada vez o salario medio de convenios en España se acerca máis a esta cantidade, non? Bueno, posiblemente o que pretendan é justificar, dulcificar a política que está desenvolvendo en este momento xa o Partido Popular.
Pois con esa idea imos rematar. Agradecemos a Xosé Manuel Sánchez Aguión e o secretario xeral de Comisión Sobreiras aquí en Galicia que estivese con nos esta noite aquí en VIAV. Xosé Manuel, moitas gracias. Gracias a vostedes. E boas noites. Bueno, se está intentando dulcificar, creéis que de alguna manera con algo como esto se puede dulcificar otro tipo de medidas? Jacobo decía antes que no va a haber más medidas, que el gobierno ha dicho insistentemente que no las va a haber. Yo sí querría recordar que lo que ha dicho también Olli Rehn en este blog, es recordar que el próximo mes lo que se va a hacer es un análisis de cómo va la reforma laboral. Ahí veremos a ver si hay o no hay, si no más medidas, por lo menos hay más recomendaciones oficiales. Yo siempre que escucho que algo no se va a hacer me pongo a temblar, ¿no? Porque la experiencia nos demuestra, ¿no? Cuando se nos dice no se tiene previsto aumentar el IVA, etcétera, etcétera, bueno, normalmente la negación acaba siendo una afirmación poco tiempo después. Es posible que no se adopte la medida del 10% de rebaja salarial, porque es disparatada, ¿no? Coinciden técnicos, políticos y, por supuesto, opinión pública. Pero es tan disparatada que hay que pensar que no debe serlo, porque Olli Rehn es una persona, en principio, que puede tener una orientación determinada, pero es inteligente. También quiero hacer una matización a lo que decía Jacobo. Cuando uno tiene ese cargo institucional, no hay opiniones personales. El Papa tampoco tiene opiniones personales, ni Obama, ni Rajoy. Cuando uno está en esa posición, todo lo que habla no puede ser reducido al ámbito personal. Son opiniones políticas y son orientaciones. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que cada vez aceptemos mejor servidumbres voluntarias, ¿no? Bajo el argumento supuestamente bien intencionado, como una de las personas entrevistadas, claro, si mi rebaja sirve para que otro trabaje, pero yo creo que hay que saber que esto es un argumento ingenuo, como se contrabalanceó con todo el resto de las opiniones. Había una de las personas que se entrevistaba mencionaba la posibilidad de devaluar la moneda, devaluar el euro, que sabemos que es imposible por la estructura de la moneda única. Pero tal vez sí es posible de otra manera. Cuando hablamos de devaluación interna, estamos hablando de que en realidad no hay moneda única. Es decir, que la idea de la moneda única es una falacia. ¿Por qué? Por el simple hecho del precio, por ejemplo, que se paga por la deuda. La moneda no vale lo mismo, el euro no vale lo mismo en Alemania que en España. Es simplemente por ese factor. Y yo creo que hay que reintroducir el tema de la política en la economía, porque todo este tipo de argumentación de los burócratas europeos, etcétera, se pretende técnica, se pretende científica. Esta es la gran trampa. Porque se está volviendo como aséptica. Como aséptica, como necesaria, ¿no? Como cuando uno dice, sí, en el análisis de sangre hay tal nivel de colesterol, pues entonces hay que hacer esto o lo otro. Pero esto no es así. Es una metáfora de los tiempos donde la técnica pretende ser un amo absoluto incuestionable y se viste de ese argumento. Y no deja de ser llamativo que, por ejemplo, estén desapareciendo las cátedras de economía política de las universidades, como algo obsoleto, como algo del pasado. Jacobo. Sí, perdón. Yo creo que, vamos a ver, habiendo unanimidad entre patronal y sindicatos, en el sentido de que no se va a admitir eso, claro, esto no es habitual y por si coinciden las dos partes, incluso también la mayoría de la opinión pública, en que esto no se va a producir, yo creo que tenemos que tener o podemos tener la tranquilidad de que esto no se va a producir, entre otras cosas porque el nivel retributivo se pacta en convenios colectivos entre empresarios y entre patronal y sindicatos, con lo cual, en ese sentido, eso ya no depende de Olli Rehn, sino que depende, digamos, de los españoles, ¿no? de la patronal y de los sindicatos. Y personalmente yo creo que tampoco sería, yo no tengo conocimientos suficientes como para hablar con autoridad en materia económica, pero creo que por lógica
no sería una medida que generara crecimiento de empleo, porque si tú le reduces la renta disponible a los ciudadanos, evidentemente el consumo se va a retraer, al menor consumo va a haber menor venta por parte de las empresas, al haber menor venta y menor demanda, se supone que la producción, la productividad de las empresas tendrá que bajar por fuerza para amoldarse a la demanda del mercado. Y evidentemente no van a necesitar más trabajadores las empresas, sino todo lo contrario, menos trabajadores, con lo cual yo no veo, aunque me quisiera poner en la piel de este señor, no soy capaz de vislumbrar que se pueda generar empleo con una medida como esta, sinceramente. Bueno, Yasmina y Martiño. Yo lo único que a mí me gustaría señalar es el toque de amenaza o el tono de amenaza que suele subyacer detrás de estas recomendaciones. Es decir, miedo que decía antes Manuel. Si no aplicas unas políticas brutales de austeridad, pues no vas a salir del bache económico, no te vamos a dar el dinero que necesitas para el rescate que te hace falta. Y yo creo que España ha conseguido en cierta medida un poco desbloquear todas esas opiniones estandarizadas que tenían sobre nuestra crisis económica, nuestra situación económica. Tenemos unos problemas estructurales de la economía que no se han tratado hasta ahora. Es decir, se han puesto parches para reducir la deuda, para intentar equilibrar la balanza de pagos, pero los problemas estructurales de las empresas, del sector empresarial como tal y del sector económico de este país no se han tocado. Es decir, hay que empezar a evolucionar. Si el sector industrial ya no da respuesta, ya no crea empleo porque no somos competitivos con otros países del sudeste asiático, etcétera, etcétera, habrá que pensar en medidas alternativas, es decir, ingeniería, I+D, otro tipo de sectores que reactiven la economía y que creen empleo de calidad, con unos sueldos decentes. No como ahora que, bueno, que todo el mundo está muy contento porque ha aumentado el empleo por motivos estacionales y evidentemente todos estamos muy contentos que aunque sean 2 o 3 meses por lo menos hay gente que va a cobrar un salario en cierta manera, pero lo cierto es que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Hay que modificar esa mentalidad y no veo que ni el FMI, ni Olli Rehn, ni Merkel, ni ninguno de los gurús económicos que tan bien nos han dirigido hasta la crisis sean capaces de aportar novedades realmente interesantes para mejorar el empleo y cambiar el problema de fondo, que es la estructura económica y empresarial del país. Y por concluir este tema, Martiño decía precisamente en su blog Olli Rehn, en este blog tóxico, como tú decías, citaba a Dylan una canción, la balada del hombre delgado, Ballad of a Thin Man, es del disco Highway 61. Pregunta en esta canción, algo está pasando pero no sabes lo que es. ¿Lo sabes, Mr. Jones? Esto es lo que pregunta Dylan y la pregunta que nos hacemos es si Olli Rehn y estos tecnócratas lo saben también. Que xa o que me falta que me menten a Dylan. Sí, pues comienza mentando a Dylan. O sea, nos están como diría un cantautor, chingando a existencia e por riba nos mentan a Dylan para chingarnos a existencia, non? De verdade que estamos chegando a uns límites terribles. Eu intuo o que pode estar pasando, non? Igual que intuo moita outra xente. O que pasa é que non se nos está dicindo. Falábamos do medo. O medo é o arma de destrucción masiva do pensamento único. Si non se entende, non? Si non se entende que se estén aplicando recetas similares en diferentes estados nos que non somos capaces de ver que estados que xa se van aplicando dende hai tempo teñen unha evolución na saúde colectiva e socioeconómica terrible e aínda así seguimos tomando a pastilliña ou seguimos acreditando nesas menciñas que nos están dando. Eu penso que aquí se debería empezar a falar claro e eu sí que creo que ademais de que se están cambiando as reglas de xogo o propio pensamento único e os que en estes momentos non pasan polas urnas e toman moitas veces as decisións claramente teñen un vieiro diferente que pasa por depurar. E moitas veces falamos destas sangrías que se facían na sanidade hai moitísimos anos como depurativas e como reequilibrantes que ao final se demostrou que non era así. Eu creo que o sistema no que os restos dun Estado de Dereito e de Benestar está depurando condicións sociolaborais e depura, pero non para obter un beneficio a curto prazo, senón eles xogan en outro tipo de horizontes e con outro tipo de relacións. Se non entraríamos nas cuestións de fondo que non se están entrando e que non é cuestión desta mesa, pero estamos falando de economía productiva, de modelo productivo, de cales son as condicións e non, aquí o que estamos é avalando un sistema e unha economía especulativa que caeu con todo o equipo e se nos está facendo pagar a maioría social, e aí o decía moita xente, non? É dicir, estamos pagando
o están pagando moita xente que configura a maioría social. Polo tanto, bueno, pues que non nos citen a Dylan e que nos falen de outras cousas, por favor. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a seguir hablando de cuestiones relativas también con la situación económica, aunque bien diferentes, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa y antes queremos recordar, estaba fijándome yo un poco en nuestros tertulianos que están un poco más de verano. Todos estamos un poco más de verano, incluso la gente que más conocemos y que vemos habitualmente, digamos, con otro uniforme o con otras prácticas, en verano se relaja un poquito más y aquí en Vía V, durante todo el mes de agosto, nos van a contar cómo viven su verano, cómo es su día a día, el de algunos de los gallegos más conocidos que no estamos muy acostumbrados a ver en su salsa. Lo vamos a ver enseguida y hacemos una pequeña pausa. Chámome Xesús Alonso Montero, son catedrático de literatura galega, xubilado desde o ano 99 na Universidade de Santiago e vivo aquí na rúa San Jurjo Badía, no número 159, desde o ano 1988. Estamos aquí porque eu tomo o café aquí todos os días. Eu desde hai 28 anos nunca almorzo na casa. A min gústame almorzar onde haxa xente. Non son cafeteiro, pero sábeme ben o café con leite da mañán que o tomo cunha pequena tostada. Leo 2 periódicos que merco previamente, La Voz de Galicia e O País, logo botolle unha ollada aos periódicos que hai no establecemento. Raro é o día que non ven alguén a falar conmigo, pero a norma é que cando eles tratan de pagar, din non. Aquí paga sempre Don Xesús. Cóbreme logo o meu. Hasta logo. Gracias. E vou camiño da panadería que xa temos aquí para mercar a barra de pan diaria. É igual, non pasa nada. Bueno, moitas gracias, moi amable. A usted. Pero que cliente diario, digo, de todos os días, ¿verdad? Un bo cliente. Hasta logo, entón. Moi educado e Gracias. boa persona. Que eu, que teño certa tendencia a engordar, teño que privarme do placer de comer pan, senón comería media panadería. Veño botar algunha carta, porque eu ainda escribo a man, ainda escribo cartas, eu son un dos mellores clientes do correo postal. Aínda me segue a pasar hoxe que teño casi 85 anos, o que me pasaba aí 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60. Cando recibo unha carta, creo que vai cambiar a miña vida. E que vai cambiar para ben. Si dunha carta depende todo. Eu ainda estou agardando esa carta. Teño que mercar uns melocotóns e a ver se teño a sorte de que sexan tan bons como os que merquei hai 3 ou 4 días. Cales son vos? Estes ou hai outros? Melocotóns. Esos son boísimos. Estes son os mellores. Está preocupada Marisol porque di que hoxe está moi fea. É imposible, pero bueno. Hai competencia. Hoxe non me gustan porque estes están moi duros. Os meus anos hai que ser de fruta madura. Neste momento dispóñome a coller o autobús que está chegando, dentro de medio minuto está aquí, porque vou á Biblioteca Penzol. O que empezou nun café, o que continuou en correos, na panadería e na frutería, pois debería terminar na biblioteca. Men sana, incorpore sano.